Entre quienes más apreciaban los elegantes diálogos del joven humanista figuraban Alfonso V, rey de Aragón y de Nápoles, soberano que mostraba interés por la cultura. Hizo acudir a Bala a su corte y cuando el rey tuvo conflictos con el Papa, Bala escribió una obra en que se manifiesta opuesto a la famosa donación de Constantino. Según este documento que se decía promulgado por Constantino, el emperador, al trasladar la capital a Constantinopla había transferido al obispo de Roma la soberanía temporal y espiritual sobre el occidente europeo. Este diploma había desempeñado un papel importante en la Edad Media con ocasión de los conflictos entre el Papa y el emperador. Ball demostró que no tenía ningún valor histórico. El acertado sentido histórico de esta obra de Ball abrió el camino a la crítica textual moderna. La forma en que había desmentido la donación de Constantino no le impidió ser nombrado secretario del Papa Nicolás V, 1447. Pueden citarse otras obras de Balla, entre ellas traducciones del Nuevo Testamento, de Heródoto y de Tucídides. Un papa promotor, Nicolás V. Nicolás V es una figura importante del humanismo. Gracias a él el Renacimiento llegó hasta el trono pontificio. Hijo de un médico, padeció pobreza en su juventud. En Florencia se puso en contacto con el ideal humanista. Era uno de los asiduos de la librería de Vespasiano Bisticci. Fue un experto conocedor de manuscritos clásicos y sentía igual interés por la teología, la filosofía clásica, la ciencia y la medicina. Nicolás fue nombrado obispo de Bolonia en 1444, cardenal en 1446 y papa en 1447. Su sueño era el de reunir una gran biblioteca, pero también tenía otros proyectos. Quería devolver a Roma su aureola de centro cultural de Italia y mandar traducir al latín las obras de la antigüedad clásica, a fin de hacerlas accesibles a los círculos no eruditos. Para ello hizo acudir a Roma cuantos humanistas pudo encontrar y mantenía un verdadero ejército de secretarios cuya tarea era copiar los manuscritos que sus agentes buscaban por Europa. Así formó una biblioteca que contaba con 350 obras griegas y 800 latinas, colección que constituyó la base de la célebre Biblioteca Vaticana. Los proyectos arquitectónicos de Nicolás no eran menos impresionantes. A comienzos del siglo XV, Roma se hallaba en un lamentable estado de decadencia. La antigua red de caminos había quedado destruida, imponentes edificios se hallaban en ruinas y solo una pequeña parte del área antigua de Roma estaba habitada. Asesorado por el gran arquitecto Leone Battista Alberti, Nicolás inició la exhumación de esas ruinas. El castillo de Sant'Angelo, antiguo mausoleo de Adriano, fue reconstruido y el Vaticano fue transformado. La capilla nicolina fue decorada con frescos de Fra Angelico. Más aún, los alrededores del Vaticano serían convertidos en algo digno de la Santa Sede. Debían crearse nuevas bibliotecas, erigir nuevos palacios, tener obras de arte y jardines. No obstante, Nicolás se hizo culpable de vandalismo contra los monumentos antiguos, de los que extrajo los materiales para las nuevas construcciones. El Foro, el Coliseo y el Aventino fueron desmoronados y usados como canteras de donde se sacaba la piedra y el mármol. Fue Nicolás con quien mejor se comprueba el entusiasmo que caracterizó el período de expansión del humanismo, convirtiendo a Roma en la corte pontificia en centro de una nueva corriente espiritual que quería ponerla bajo la soberanía temporal de la Iglesia. Al morir este papa se rindió homenaje unánime a su memoria, sobre todo por parte del obispo de Siena, Enea Silvio Piccolini. Este debía a Florencia los estímulos y el impulso para sus posteriores actividades. Allí entabló lazos de amistad con un notable eclesiástico que se detuvo camino del concilio de Basilea, 1341. El prelado lo tomó a su servicio como secretario. Enea Silvio, otro papa renacentista, Pío II. Así comenzaron los largos viajes de Enea Silvio por el extranjero. Permaneció más de 20 años fuera de Italia y vivió muchas y extraordinarias peripecias. En Basilea se hizo célebre por la singular elocuencia que manifestó al defender los derechos del concilio contra la Santa Sede. En Escocia intrigó en provecho de Francia para lanzar a los escoceses contra Inglaterra. En Alemania, después del concilio de Basilea, fue nombrado secretario de la corte imperial y se convirtió en uno de los principales consejeros de Federico III. Escribió audaces poemas y licenciosas obras de teatro. Tuvo aventuras amorosas y discutió de política eclesiástica con el emperador. Al iniciar su carrera, Enea apreciaba muy poco el poder pontificio, pero al ser elegido papa, 1458, con el nombre de Pío II, pensó de distinta manera y luchó contra los que pretendían limitar el poder de Roma.
Además, impulsó la antigua idea de una cruzada contra los turcos, manifestando que él tomaría el mando de la flota que condujera a los cruzados a Constantinopla, pero no realizaría sus designios. Se dirigió a Ancona para embarcarse, pero murió poco después. El Renacimiento y la religión. Pío II fue un típico representante de la primera fase del Renacimiento por su inteligencia, pasiones, voluntad y energía. Se le ha reprochado al Renacimiento haber secularizado el poder del Papa e incitado a los hombres a perder su antigua fe, rebelándose contra los preceptos del cristianismo. Ello no significa, sin embargo, que el humanismo como tal tuviera un carácter ateo. Algunos pretenden ver el verdadero núcleo del humanismo en una aspiración consciente hacia la reforma de la vida espiritual sobre bases religiosas. Hacen notar además que las generaciones de finales de la Edad Media deseaban un resurgimiento, un renacimiento de la vida espiritual. Este deseo, expresado vagamente en los grandes movimientos heréticos franceses e italianos de los siglos XII y XIII, es el que animaba a los franciscanos en su lucha contra la secularización del pontificado. Este ideal de reforma, afirman, fue la principal consigna de finales de Edad Media. Según ellos, Dante y Petrarca, los dos precursores del humanismo, habían ya propagado tales ideas renovadoras al manifestar tan apasionado odio a su época. Ambos detestaban la filosofía, la teología y la literatura de sus contemporáneos y expresaron mejor que nadie el enorme desequilibrio vital del siglo XIV, forjando el anhelo de un perfeccionamiento de la humanidad. Dante y Petrarca pretendían renovar el cristianismo con ayuda de la antigua cultura pagana. A su modo de ver, el cristianismo era la única base sobre la que podía levantarse Europa. Hacia 1400 el humanismo se erigió en portavoz de la vida cultural en Italia. No fue, según Huizinga, sino la suplantación de la esperanza en una renovación humana más vasta que había llenado el alma de los seres durante siglos. Ahora bien, pese a esta suplantación del espíritu cristiano de Dante y de Petrarca, pudo ser continuado en más de un aspecto, animando a los humanistas del siglo XV. A menudo eran adversarios de la jerarquía eclesiástica, pero ello no significa que sintieran odio al cristianismo. Considerándolo con mesura, eran tan buenos cristianos como las generaciones de los siglos XIII y XIV. En el terreno religioso seguían su propio camino, a menudo trazado por la tradición, que no era incompatible con el ideal humanista. Podían ofrecerse numerosos ejemplos de ello. Niccolò Niccolini no quiso morir sin que se celebrara una misa en su casa. Es sabido que en Inglaterra atravesó Poggio una profunda crisis religiosa, durante la cual estudió exclusivamente a los padres de la Iglesia, y después ya no volvió a manifestar jamás la menor duda sobre la verdad del dogma cristiano. Huizinga ha descrito de este modo las relaciones entre el Renacimiento y la religión. Los humanistas, que eran verdaderos ateos o se hacían pasar por tales, no representan la esencia del Renacimiento. Un examen profundo muestra claramente que el contenido espiritual del Renacimiento, pese a los elementos clásicos y paganos, era y permaneció cristiano, lo mismo que antes el arte medieval y más tarde la Contrarreforma. Tanto si escogemos a pintores flamencos o italianos, Leonardo o Rafael, Veronés o Guido Reni, observemos que incluso en el período barroco las principales fuentes de inspiración del arte figurativo fueron escenas bíblicas. En general se considera indiscutible que el arte de la Edad Media esté imbuido de una profunda piedad. Por otra parte, nadie pone en duda la devoción sincera de quienes fueron inspirados por un catolicismo depurado con posteridad a la Contrarreforma. ¿No resulta absurdo admitir que el verdadero arte del Renacimiento, comprendido entre la Edad Media y la Contrarreforma, no fue más que una prolongada hipocresía, una simple actitud decorativa? ¿Cómo hubiera sido posible ese maravilloso impulso del arte sin un mínimo de verdadera inspiración? Con tal manera de ver las cosas, ¿no resultaría incomprensible todo el Renacimiento? Los Medici y el pontificado. Los últimos años de Cosimo de Medici. Se ha calculado en unos 130.000 el número de habitantes de Florencia a mediados del siglo XV. Gozaba fama de ser la ciudad más hermosa de Europa. En 1459, a la edad de 16 años, Galeazzo Sforza, hijo de Francesco, hizo un viaje a Florencia. Cosimo de Medici, el viejo, amigo de su padre, lo acogió con todos los honores. El joven quedó profundamente impresionado por cuantas bellezas le ofrecía la ciudad, pero lo maravilló ante todo el palacio de los Medici. Es sin duda alguna el palacio más hermoso del mundo, escribía su padre, palabras que despertaron en el viejo Cosimo un sentimiento de profunda satisfacción y lo persuadieron de que había realizado una obra perfecta.
Reinaban la paz y la prosperidad en esta ciudad que gobernaban desde hacía años y a la que había dotado por sus propios medios de las más hermosas obras de arte. Se enorgullecía sobre todo de la ayuda prestada al convento de San Marcos. Entre 1434 y 1471 él y su familia invirtieron allí de 600.000 a 700.000 florines, un capital fabuloso. Cosimo tenía reservada una celda en el convento de San Marcos. Cuando sentía necesidad de reposo y de paz, se retiraba a ella. Ahí mantenía prolongadas pláticas con su confesor. Cosimo hablaba de libros con los literatos y de teología con los sacerdotes, dice Vespasiano Vistici en sus memorias. Desde su juventud, Cosimo se había apasionado por la filosofía de Platón. Cuando en 1438, en el concilio de Florencia, algunos helenistas atacaron el platonismo, Cosimo decidió hacer algo para devolverle toda su autoridad. Quería resucitar la Academia de Platón, pero antes debía encontrar el hombre a quien confiar la dirección de la academia que pretendía fundar. Creyó haber descubierto el candidato ideal en un joven de apenas 20 años de edad, Marsilio Ficino, hijo del médico de los Medici. Le expuso sus proyectos y le rogó acudir a palacio para residir en él. Le prometió que podría dedicarse al estudio de la filosofía sin inquietarse por su subsistencia, a fin de prepararse para su futura tarea, la de director de la Academia Platónica. Marsilio aceptó con agradecimiento tan regia proposición. Marsilio Ficino correspondió perfectamente a las esperanzas que Cosimo depositara en él. Pese a la enorme diferencia de edad, nació entre ambos una amistad profunda, pero Cosimo envejecía y sentía que decaían sus fuerzas. Los últimos años de su vida fueron ensombrecidos por contratiempos familiares. La muerte de Giovanni, su hijo preferido, fue el golpe más penoso que sufrió un año antes de fallecer. El gran mecenas murió en 1464. Su hijo Piero describe sus últimos momentos en una carta que dirigió a sus dos hijos. En primer lugar, llevó a cabo un examen de su vida. Luego habló del gobierno de la ciudad, de la administración de nuestra fortuna, de las posesiones de la familia y de vuestro porvenir. Se regocijó de que hubierais demostrado ser jóvenes capacitados y llenos de promesas. Me aconsejó que os proporcionase una buena educación, a fin de que así pudierais ser para mí una ayuda preciosa. Dos cosas le apenaban, decía. Primero, no haber logrado realizar todo cuanto pudo y quiso hacer. Luego, que yo no gozara de buena salud y mantuviera una existencia difícil. A la vez se alegraba de haber vivido mucho tiempo y con tal conducta que estaba dispuesto a morir cuando la providencia lo dispusiera. Marsilio Ficino escribió también líneas impregnadas de afecto hacia su bienhechor, que había sido poco menos que un padre para él. Su sabiduría no tenía igual, era piadoso, noble y justo hacia sus contemporáneos. Durante 12 años he platicado con él de filosofía y demostraba ser tan profundo en este terreno que incluso superaba su inteligencia y energía en la vida práctica. Por último, la ciudad de Florencia honró de modo especial al primero de sus conciudadanos grabando las palabras «Padre de la Patria» sobre su monumento funerario. Pietro de Medici y su política financiera. Piero, hijo mayor y heredero de Cosimo, ha vivido mucho tiempo en la historia entre su célebre padre y su hijo Lorenzo, más famoso todavía. Piero fue considerado como el menos importante y peor dotado de los antiguos Medici, si bien las investigaciones de modernos historiadores han demostrado que ello constituye injusticia notoria, ya que a su agudo sentido de la política unía excelentes disposiciones para la diplomacia, como habilísimo negociador que era. A la muerte de Cosimo descubriéronse numerosos créditos que por razones políticas nunca había querido recuperar. Cuando Piero asumió la dirección de la firma y realizó un balance de la situación financiera, juzgó impensable reclamar todo cuanto se les debía y exigió el reembolso de todos los préstamos concedidos por su padre. Una grave crisis económica fue el resultado de tal decisión. Muchas familias quedaron al borde de la miseria y suplicaron a Piero que les concediera moratorias, pero nada ni nadie fue capaz de disuadirlo. Después de consolidar en tal forma los asuntos financieros de la familia, Piero pudo dedicarse con mayor soltura al estudio de la política internacional y a las consecuencias económicas que se derivaban de ello. Se interesó ante todo por su filial de Brujas, dirigida a la sazón por Tommaso Portinari, que fue famoso por su sentido artístico y desempeñó notable papel político como representante de la firma de los Medici. El rey de Inglaterra y el duque de Borgoña recibieron de él préstamos muy cuantiosos. Desde sus primeras cartas previno Piero a su amigo Tommaso respecto a ciertas relaciones íntimas en exceso con príncipes y otros grandes señores, y lo exhortó a no residir demasiado tiempo en la corte de Borgoña.
En dichos mensajes, Piero se revela como el perfecto tipo de burgués comerciante, que evita dejarse ablandar por el favor de príncipes. Cuando Carlos el Temerario heredó el ducado de Borgoña, el florentino comprendió muy pronto que era preciso observar la mayor prudencia en sus relaciones con el nuevo soberano. Luis XI, informado de que el representante de los Medici tenía adelantado importantes sumas a Carlos, no ocultó su desagrado a Piero.